Hola a todos, amigas y amigos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión, tocaré un tema que nos hará reflexionar profundamente acerca de la situación ilegal y clandestina que se puede dar incluso hasta en aquellas instituciones en las que podemos llegar a tener una confianza absoluta, pero que realmente pueden participar en actividades ilícitas que manchan el nombre de esta institución que ha pregonado, digamos, una eficiencia en sus actividades y sus operaciones durante largo tiempo, como para que todo el mundo confíe en ella y realice sus transacciones y finanzas en dicha institución. Hablo de una institución bancaria, de un banco, uno de los bancos más famosos del mundo, por no decir el más famoso, pero sí, uno de los más famosos, es el banco HSBC, que estuvo, o mejor dicho, está involucrado en un escándalo por presuntamente asesorar a sus clientes para evadir impuestos y de esa forma crear una lista con todos los clientes a los que ayuda y asesora a evadir impuestos y les da incluso tarjetas de crédito para poder extraer bienes, extraer dinero no declarado en diferentes bancos y sedes del HSBC en otras partes del mundo. Ya lo tocaré más adelante, pero para aquellos que no lo saben, ¿qué es el banco HSBC? ¿Qué institución es? ¿Quién es? ¿Quién lo fundó? ¿Cómo funciona? El HSBC Holdings PLC, por sus siglas en inglés, HSBC de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, con su sede tradicional en Londres, Inglaterra, es una de las mayores organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo. Está en el puesto número 1 en el ranking de la lista Forbes del 2008. Este banco es la segunda mayor empresa mundial en acciones. Sus resultados se publican en dólares debido a que el 80% de sus ingresos provienen de fuera del Reino Unido. Alrededor del 22% de sus ingresos se deben a operaciones en Hong Kong, donde estaban sus oficinas centrales hasta 1991. El logotipo de la HSBC, conocido como el hexágono, proviene de la bandera de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation del siglo XIX. Esta bandera deriva de la cruz de San Andrés de la bandera escocesa. El HSBC se organiza en 4 grupos de negocios: la banca comercial, la banca global y de mercados, que es la banca de inversión, la banca comercial y gestión de patrimonios, y la banca privada global. El HSBC se organiza en 4 grupos de negocio: la banca comercial, la banca global y de mercados, también la de gestión de patrimonios y la banca global privada, como ya lo mencioné, y de esta forma cuenta con importantes operaciones en banca personal, comercial, corporativa y de inversión, así como en el negocio asegurador. El grupo tiene más de 10.000 oficinas en 82 países y territorios de Asia, Oriente Medio, Europa, África y América, en casi todos los continentes. En el año 1865 se crea la banca HSBC de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation con el fin de administrar las enormes ganancias generadas por el tráfico de opio como resultado de las guerras del opio. Ahora, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué sucede exactamente aquí? ¿Por qué hay tanto escándalo? Según un artículo publicado por la BBC, la famosa cadena de noticias, la BBC, en su portal web bbcmundo.com.uk, titulado ¿Cómo el banco HSBC ayudó a millonarios a evadir impuestos? Les dejaré el link con la información en la descripción de la nota para que puedan ampliar más. Si tienen alguna duda con respecto a este tema, puedan leer el artículo detenidamente. Hay que destacar, primero que todo, que el HSBC ofrece servicios de banco y finanzas a clientes privados en todo el mundo, pero su sede principal es en el Reino Unido. HSBC, que es el banco de servicios financieros multinacionales con sede en el Reino Unido, ayudó, esto según un artículo que estoy leyendo de la BBC, ayudó a sus clientes ricos, ojo, clientes ricos, a evadir millones de dólares en impuestos a través de su filial en Suiza, según una investigación realizada por varios medios de comunicación internacionales. La indagación, en la cual tomó parte el programa Panorama de la BBC, de la cadena BBC, muestra cómo los banqueros de la institución ofrecieron a sus clientes acuerdos para que los evasores estuvieran un paso adelante de la ley, para que fueran, en pocas palabras, más listos que la ley, cuando es algo muy difícil en esos días. Las revelaciones se basan en los datos robados en 2007 por el experto en computación Hervé Falciani, quien trabaja en la sede del HSBC en Ginebra, Suiza.
Eh, Esos documentos contienen los detalles de más de 100.000 clientes en todo el mundo, incluyendo América Latina, y los datos fueron pasados a las autoridades en Francia. El banco enfrenta ahora una investigación criminal en Estados Unidos, en Francia, Bélgica y Argentina. Sin embargo, en Reino Unido, donde la entidad tiene su casa matriz, no se ha tomado acción legal en su contra. El HSBC admitió que algunos individuos aprovecharon el secreto bancario para tener cuentas no declaradas, cuentas que no son reconocidas por el Estado, pero aseguró que ahora todo eso ha cambiado fundamentalmente y añadió que, ante las nuevas revelaciones, está colaborando con las autoridades. Aquí hay que destacar una asistencia activa, ya que tener cuentas en el exterior, según el artículo de la BBC, no es ilegal en muchas partes del mundo. No obstante, muchas personas las utilizan para esconder dinero de las autoridades impositivas de sus países. Y mientras buscar maneras legales de pagar menos tributos está perfectamente permitido, esconder el dinero para evadir impuestos no lo es. Según las acusaciones, el HSBC no solamente hizo la vista gorda en cuanto a los evasores, sino que en algunos casos violó la ley al ayudar activamente a sus clientes. Cuando nuevas leyes fueron introducidas en Europa en 2005 para que los bancos suizos recaudaran impuestos de cuentas no declaradas y se los pasaran a los respectivos fiscos, en lugar de cobrar esas sumas, HSBC les escribió a sus clientes y les ofreció maneras de eludir los nuevos tributos, según la investigación. En pocas palabras, los bancos suizos recaudaron los impuestos de esas cuentas que no fueron declaradas de esos clientes. Estos impuestos se los pasaron a los fiscos, a los diferentes fiscos de la HSBC, en lugar de cobrar esas sumas. En lugar de cobrarlas, el HSBC les escribió a sus clientes, como ya lo mencioné, y los asesoró acerca de cómo eludir esos nuevos tributos, cómo no pagar los títulos y los bonos que tenían en esas cuentas. En pocas palabras, cómo evadir impuestos. Los asesoró. ¿Ya? Por ello, algunos clientes de la HSBC podían sacar dinero no declarados de cajeros automáticos en el extranjero, ya que al ser asesorados y al ser incluidos en esta lista del banco HSBC, ¿verdad? Eran, digamos, los privilegiados, el grupo privilegiado, la élite del HSBC, clientes ricos, obviamente, que podían extraer dinero no declarado de cajeros automáticos, y al ser no declarado es porque evadieron los impuestos respectivos a esos ingresos. Al no pagar los impuestos de esos ingresos, ellos podían extraerlos sin ser declarados en otros bancos y podían tener más y más dinero y pagar o aportar cada vez menos e incluso nada por evadir impuestos como parte de su dinero. Y es que, para tener una idea clara, y para aquellos que aún no lo entienden con claridad, los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar el Estado. En pocas palabras, sin los impuestos el Estado no podría funcionar, ya que no dispondría de fondos para financiar la construcción de infraestructuras, que son las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las eléctricas, las instalaciones eléctricas me refiero. No podría prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección social, y que son el desempleo, la lucha contra el desempleo, las prestaciones por invalidez o accidentes laborales, etcétera. En pocas palabras, el Estado funciona en base a los impuestos. Por ello vemos como Estados Unidos es una sociedad tan desarrollada, porque el cobro de impuestos es algo que se ha impuesto en la ley estadounidense y en la sociedad estadounidense, incluso en su cultura. Los estadounidenses pagan impuestos. Por ello es que las calles y la infraestructura de muchas ciudades del país, de Estados Unidos, tienen una presencia, digamos, realmente exquisita. Por ello es que se debe pagar impuestos y por ello es que se pagan impuestos. Ahora, en lo que te refiere a los impuestos, históricamente ha existido una lucha contra lo que se conoce como la evasión de impuestos, es decir, evitar pagar este dinero al Estado. Pero ¿qué es exactamente la evasión de impuestos? Es una actividad ilícita y habitualmente que está contemplado como delito de infracción administrativa, y es un acto ilegal que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos. Para entender lo que sucedió con estos clientes de la HSBC, ellos lo que hicieron fue ocultar bienes que tenían ingresos, ocultar dinero, es decir, no declararlo, que no fuese reconocido por el Estado, porque si el Estado hubiese reconocido el dinero y los bienes de esos clientes
de la HSBC, ellos hubieran tenido que pagar impuestos, pero ellos los ocultaron con asesoría de la HSBC, y de esta forma no pagaron impuestos, porque al no ser dinero desconocido, simplemente para el Estado es dinero que no existe, y al no existir este dinero, en teoría ellos no pagaron impuestos. Pero ahora que se dio a conocer esta investigación, es por ello que el HSBC está involucrado en estos escándalos. Pero ¿por qué evadir impuestos? Como ya lo mencioné, todo es parte de los intereses personales. Las personas adineradas, acaudaladas, de la alta alcurnia, con mucho dinero, simplemente digamos que esta sociedad, no todas, no voy a incluir a todas las personas que son de esta clase social, pero sí, esta clase social históricamente se ha negado a pagar impuestos en muchos países, y prefiere conservar todo lo que tiene y no dar ni un poco de ello que tiene, de lo que tiene. Por eso es que se cobra impuestos, especialmente a las clases altas. El impuesto simplemente es donar o aportar una parte de su dinero al Estado, pagar ese dinero, esta cantidad, para financiar al Estado. Por ello es que prefieren evadir impuestos. Pero ¿qué te gana y qué te pierde con evadir impuestos? Lo que te gana con evadir impuestos, ilícitamente por supuesto, es, y no es no es que esté dando alguna clase de idea o haciendo maquinar ideas en la cabeza de aquellos que me están escuchando, pero lo que te gana, lamentablemente, ilegalmente, con evadir impuestos, perdón, es conservar lo que tienes e incluso ganar más. Porque si conservas lo que tienes y no pagas impuestos por ello, este dinero te lo ahorras. No das nada de lo que tienes, puedes ganar más, y como lo que sucedió con el banco HSBC, esos clientes de esa lista que asesoró la HSBC, podrán extraer dinero del extranjero con tarjetas de crédito que les dio el HSBC a ellos para extraer dinero no declarado, es decir, dinero que no existía para el Estado. Podían tener mucho dinero sin necesidad de pagar ni un centavo por todo ello. Dinero que para el Estado no existe. Es decir, prácticamente estaban robando dinero, porque estaban extrayendo dinero del Estado sin pagarle ni un centavo al Estado como impuesto. Eso es lo que ganaban. Pero ¿qué pierden? Simplemente el banco HSBC o el banco que llegue, cualquier banco del mundo que llegue a apoyar esta actividad ilícita, pierde reputación. Los involucrados se ven envueltos en un delito fiscal realmente muy grave, porque es un delito fiscal y de infracción administrativa contemplado en el Código Penal y en el derecho, en la disciplina del derecho, en esta profesión. Eso es lo que se pierde con evadir impuestos. Pero ¿por qué el HSBC? ¿Por qué no otro banco? El HSBC es un banco que tiene un privilegio, a pesar de la situación que está teniendo ahorita con este escándalo. Es un banco que ha sido muy privilegiado y ha tenido una reputación muy alta por ser una institución que sabe administrar las finanzas, que tiene tiene mucho capital, y que ha movido cuentas de grandes banqueros, empresarios, personalidades a lo largo de la historia. Por ello el HSBC, digamos, decidió apoyar esta actividad ilícita, porque también le quedaba una ganancia al HSBC. Por ello también le quedaba un beneficio, ya que no tenían que pagar impuestos. Se ahorraban más dinero tanto los que estaban involucrados en esta lista de asesoramiento del HSBC para evadir impuestos, y el banco mismo para no tener que pagarles impuestos al Estado y no tener que presentar cuentas claras al Estado británico, donde tiene su sede principal, su casa matriz en el Reino Unido. Pero ahora nos vamos a Suiza, porque este escándalo fue llevado a cabo con la filial de la HSBC en Suiza. Así es, fue llevado a cabo en Suiza. Un escándalo mezclado con política. Según las investigaciones, la ayuda se hizo a través de su filial en Suiza. El HSBC, por su parte, declaró estar cooperando con las autoridades relevantes y asegurando que sigue una política fiscal transparente. Pero de acuerdo al programa Panorama de la BBC, la entidad no enfrenta ninguna acción legal en Reino Unido, que es la sede central de sus operaciones. Los documentos filtrados incluyen los detalles de casi 7.000 clientes británicos, con muchas de esas cuentas que no fueron declaradas al fisco
El Servicio Impositivo del Reino Unido recibió los datos en 2010 e identificó 1.100 personas que habían pagado impuestos. Y sin embargo, casi 5 años después, únicamente un solo evasor ha sido procesado. El escándalo, es decir, que ha habido impunidad. El escándalo ha entrado en el ámbito político británico, donde a unos 3 meses de las elecciones generales, los principales partidos, el conservador y el laborista, se están lanzando acusaciones sobre el mal manejo de la situación. Así es. A fines de noviembre de 2014, el fisco argentino también denunció a la filial local del HSBC por ayudar supuestamente a 4.040 contribuyentes argentinos a evadir impuestos en Suiza. Clientes argentinos con cuentas en el HSBC estaban evadiendo impuestos a través de la filial de este banco en Suiza. La información fue obtenida por el gobierno argentino gracias a un acuerdo de colaboración con Francia. El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Argentina, Ricardo Chegaray, dijo en aquel momento que entre los sospechosos de evadir impuestos había personalidades de renombre, pero no reveló las identidades. Estas personalidades de renombre son quienes están involucrados en esto. No hay nombres por ahora y son quienes se beneficiaron de esta situación ilícita. Pero ¿por qué en Suiza? Suiza ha sido un país que durante mucho tiempo ha sido escogido, ha sido el preferido, por así decirlo, para mantener cuentas congeladas y finanzas realmente por las nubes y ocultarlas en el banco suizo. El banco suizo ha sido el objetivo de muchas personalidades, especialmente de políticos a nivel mundial. Tengo el ejemplo de muchos políticos de mi país, políticos venezolanos, del gobierno actual venezolano, que tienen cuentas en el Banco de Suiza. Pero, ¿por qué el Banco de Suiza? ¿Por qué es el preferido exactamente? La banca suiza se caracteriza por su estabilidad, su privacidad y la protección de los activos e información de sus clientes. La tradición de secreto bancario del país de Suiza, que data de tiempos medievales, fue codificada por primera vez en una ley en 1934. Todos los bancos en Suiza están regulados por la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo, que ejerce su autoridad por medio de una serie de leyes federales. Así es. Como ya lo mencioné, la banca suiza se caracteriza por su estabilidad y su privacidad. Protegen los activos de una manera realmente muy eficiente. Las cuentas que se mantienen en este banco no son dadas a conocer por nadie. Se mantienen en total confidencialidad y mantienen constantemente informados a sus clientes acerca del flujo de activos y pasivos que se mueven en esta cuenta. Por ello, personalidades del gobierno venezolano como Aristóbulo Istúriz, gobernador de este país, de Venezuela, de mi país, tiene cuentas en el Banco de Suiza, y de hecho se ha dado a conocer por imágenes que han circulado en las redes sociales de recibos, cheques firmados por el Banco Suizo a nombre del señor Aristóbulo Istúriz, Mr. Aristóbulo Istúriz, ya que está escrito en inglés este documento que circulaba por las redes sociales. Y a esto voy. ¿Está el Banco del Tesoro de Venezuela implicado en esto? Sí, han escuchado bien. Aquí hay una Swiss Leaks, algo que se conoce como una filtración suiza, ya que el Banco del Tesoro de Venezuela tendría cuentas millonarias en Suiza. Esto publicado por el portal La Patilla de Venezuela, lapatilla.com, en un artículo que se tituló de esa forma, ya que llega la tercera filtración masiva de datos confidenciales a la prensa, esta vez con el título de Swiss Leaks. De 2005 a 2007, al menos 12.000 millones de dólares del erario público estuvieron colocados en cuentas de la banca privada de la HSBC en Suiza. Así lo revela la lista Falciani, el que está a cargo de esta investigación, que abrió un canal a la institución financiera y la expuso a investigaciones en varios países, como Argentina, Suiza y los que ya había mencionado antes. El Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional de Venezuela, a cargo de Marco Torres y Alejandro Andrade, hicieron los depósitos en el cuestionado banco. Ojo, esto no lo digo yo, lo publica el portal armando.info. La Revolución Bolivariana también guarda, esto según información del artículo
de este artículo de La Patilla, dice que la Revolución Bolivariana también guarda su dinero en Suiza. Esto no es un secreto para nadie. El gobierno nacional depositó entre 2006 y 2007 al menos más de 12.000 millones de dólares en la filial que el banco HSBC tiene en Ginebra, la capital de Suiza, la oficiosa capital suiza de los negocios a nivel mundial. Por ello es que muchos prefieren guardar sus dineros y activos en el banco suizo, por la privacidad que se mantiene en este banco y por la eficiencia con la que protegen los activos, y como ya lo dije, mantienen informados a sus clientes acerca del flujo y el manejo de estas cuentas. Y se sabe ahora, sigo leyendo el artículo de La Patilla, solo porque figuran entre las casi 85.500 cuentas cuyos datos se filtraron desde el interior de la misma institución financiera. Como sucedió con los escándalos de los Wikileaks y los LuxLeaks, esta tercera filtración masiva de datos confidenciales que llega a la prensa y que ya aspira al título de SwissLeaks, Swiss porque Swiss significa suizo en inglés, surge de un insider, es decir, un investigador que estuvo muy adentro del caso, al interior, insider, como alguien que está al interior, traducido al inglés, que descargó las bases de datos de un ente financiero, en este caso la sucursal suiza del banco HSBC. La filtración expuso, es decir, un hacker, la filtración expuso a la luz pública miles de nombres de clientes, entre ellos figuran astros del jet set, multimillonarios de todo el mundo y hasta personajes enjuiciados por tráfico de armas. Los clientes proceden de 203 países, incluyendo exóticas cuentas con propietarios en Cuba y Haití. En total, los latinoamericanos y del Caribe suman más de 31.000 millones de dólares, casi la mitad procedente de la República Bolivariana de Venezuela, cuyas fortunas la ubican de tercera, solo detrás de las cuentas de la propia Suiza y del Reino Unido. De los 14.800 millones de dólares registrados, que corresponden a cuentas de venezolanos, la gran mayoría es dinero del Estado. Casi 85% de esos fondos salieron del gobierno venezolano y, en especial, de dos instituciones, la Tesorería Nacional y el Banco del Tesoro, instituciones encargadas de proteger las reservas federales del país en lingotes de oro y las reservas también en activos y pasivos de Venezuela. La del Banco del Tesoro, por ejemplo, fue abierta el 10 de octubre de 2005 a las 9:10 de la mañana en la sede del HSBC de Ginebra. En la ficha de la institución financiera figura como responsable el propio Rodolfo Marco Torres, que entonces se mantenía al frente de esa institución y hoy ocupa los cargos de ministro para las finanzas y vicepresidente del Consejo de Ministros para Planificación y Conocimiento. 2 meses después, la Oficina Nacional del Tesoro también inició operaciones en Ginebra y fue el 8 de diciembre de 2005 a las 10:49 de la mañana, según el reloj suizo. Así quedó asentado en el banco y así se lee ahora en una serie de archivos que aparecieron en medio de una historia que empezó en 2008 con Hervé Falciani y su llamada lista Falciani, el, como ya lo dije, encargado de investigar este caso de corrupción de la HSBC. Una de las más grandes filtraciones de los últimos tiempos, que hoy publica Armando.info, es la fuente de la información que dice que la Tesorería Nacional de Venezuela está involucrada y tiene cuentas en el banco HSBC con su filial en Suiza, en alianza con una red de periodistas de más de 45 países motorizada por el diario Le Monde de París, que son quienes están investigando este caso y han dado a conocer todo esto, junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington, D.C. Con esto nos ha quedado una idea muy clara de que la corrupción es uno de los grandes problemas también del Estado venezolano, así como lo es del Estado y de la República Argentina, haciendo mención a la nota que hice sobre el caso Nisman. Pero sí, es algo que hay que atacar de fondo y no es un secreto para nadie que el gobierno venezolano maneja cuentas en el Banco de Suiza, pero la cuestión es, ¿para qué mantener cuentas del gobierno venezolano en Suiza? Creo que nos quedaría un 90% a la imaginación de todos de que estas cuentas son para intereses personales de los funcionarios del gobierno y solo un 10% le queda de espacio a la imaginación para pensar que tal vez este dinero sea utilizado como una reserva en territorio extranjero para que Venezuela mantenga, junto con su reserva federal en oro y en activos y pasivos que maneja la Tesorería Nacional, en caso de que se llegue a una situación de bancarrota en el país. Pero creo que el 90% le va ganando la carrera a este 10%, de lo que puede llegar a pensar la gente al enterarse de que el gobierno venezolano tiene cuentas en Suiza y más en una filial
del banco HSBC, que está involucrada en un escándalo de corrupción por evasión de impuestos. Amigos, esto ha sido todo en esta nota de su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Con esto nos queda a reflexión de cada uno de que no se debe confiar del todo en instituciones que parecen ser eficientes y prestigiosas sin antes leer el background, es decir, los antecedentes, la historia de fondo de esa institución, y de tener mucho cuidado en lo que nos metemos, en las situaciones tan delicadas de manejo de finanzas y de dinero que nos metemos en los bancos, ya que, como todos sabemos y vivimos, la economía es lo que mueve nuestras vidas. Nos encontramos en una próxima edición. Les habló Ricardo Serrano desde Venezuela. Chao.